hablamos de la regulación, que hablamos de estrés, que ya venimos hablando de las otras clases, la definición de estrés, que ya llegamos a la conclusión en toda esa evolución del concepto de estrés, que no es solo el sistema de emergencia que aparece en la mayoría de los libros, que empieza en el hipotálamo, sino que tiene un montón de otros componentes y que dentro de esa respuesta fisiológica, para diferenciarlo del distrés, que sería cuando se modifica la exposición al estresor o hay cambios orgánicos en el individuo que no permiten que la respuesta fisiológica quede limitada en el tiempo, participan en toda esta respuesta un montón de sistemas y de mediadores. Por eso se considera más bien un proceso, justamente, el proceso conjunto de toda la participación y todas las implicancias que tiene esta respuesta fisiológica, por eso considera el estrés como un proceso emergente. Si ustedes piensan en el concepto de niveles de organización y el concepto de propiedades emergentes, apliquen eso cuando estén pensando en esta compleja respuesta de estrés, porque involucra las características particulares de cada persona, las del ambiente donde vive esa persona, el estado alostático, o sea, esa carga alostática que ya tiene por su historia de vida, y eso hace que la reactividad a nivel psicológico, individual y fisiológico sea distinto en cada persona ante un mismo estímulo. Justamente lo que fundamenta eso es que no es una relación directa, como se pensaba, ¿se acuerdan allá hace casi 100 años, de que el agente estresor producía, ¿se acuerdan Seidel y Cannon? Una respuesta, uno que defendía la pata mediada por el sistema nervioso simpático, el otro por el eje hipotálamo hipófisis adrenal. No es una relación directa entre el agente y esa respuesta y ese resultado del estrés, sino que en el medio aparece el mediador de esos procesos, que es el cerebro, donde tenemos esa evaluación afectivo-cognitiva, por eso hablamos de esa corteza prefrontal y del sistema límbico como partícipes necesarios, que en cada individuo justamente esa evaluación y las estrategias de afrontamiento que se van a abordar para esa respuesta son distintas. Y son distintas ¿por qué? Porque tenemos un montón de variables o constructos que hacen a cada individuo distintos. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que pasa en el medio entre el estresor y la respuesta de estrés. Entonces, cuando hablamos de estresor, ¿se acuerdan que habíamos considerado estresor todo aquel estímulo que podía ser considerado en ese appraisal, en esa evaluación, como una amenaza al bienestar del individuo? Y podían ser reales o podían ser imaginarios. Y podía provenir de estímulos estereoceptivos, como de la construcción interna del organismo, ¿se acuerdan? A través de la ínsula, de toda esa integración en la ínsula, de todas las señales interoceptivas. O también podía ser por un proceso, cuando hablamos de esto de imaginario, por recuerdos o por anticipación de eventos. Eso por eso es lo que hablamos cuando hablamos de la memoria autobiográfica, recordar eventos previos que generaron una amenaza al bienestar, o pensar en eventos futuros que van a posiblemente generar una amenaza al bienestar. Todas esas construcciones que se dan en el cerebro y que el individuo considera que son una amenaza a su bienestar, que pueden ser de cortitas, estímulos cortos, si son eventos reales, de estímulos estereoceptivos, generalmente son así, o los que provienen de sensaciones interoceptivas, como malestares físicos, o todo lo que es mediado por el recuerdo o la anticipación de eventos. Todos son estresores. Y obviamente, como señales se hacían del medio interno o externo, tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos estudiado en la unidad temática 10 y 11 del procesamiento de las señales estereoceptivas, el recorrido de esa señal, si es auditiva, yo para que vayan pensando que es parte de la respuesta, ese procesamiento, esa construcción que es propia de cada individuo, de ese medio externo, y también la construcción de esa interocepción.
donde se acuerdan que la ínsula y la corteza cingulada anterior son muy importantes en esa construcción de la interocepción. Y cuando hablamos de evocación de la memoria, ya sea autobiográfica o la prospectiva, quienes participan, la corteza prefrontal medial y el hipocampo, a través de procesos que ustedes ya estudiaron en la guía de autoestudio de memoria. O sea que esos serían los procesos básicos de cómo se genera la información que va a ser procesada por ese cerebro de cada individuo en esa evaluación, ese procesamiento. Lo que está haciendo es evaluar toda esa información. Y si la valencia es negativa, que es decir, si en esa evaluación surge que es realmente una amenaza al bienestar y a su vez la intensidad de esa señal, cualquiera sea su origen, es alta, el cerebro, a través de varios procesos que vamos a ver ahora, va a coordinar la respuesta. Y obviamente, en la teoría, ¿qué se está evaluando para considerar que es una amenaza al bienestar? Es algo que la lógica lo dice, porque cada uno en algún momento, pónganse en una situación por ustedes vivida, recuerden que acá hay muchos procesos cognitivos en esa evaluación, porque si bien hablamos de estresores, esos estresores en la línea temporal pueden tener distintos tiempos y cómo en el fondo se está evaluando si se amenaza el bienestar en una relación relativa entre la demanda, o sea, qué situación estamos viviendo y qué recursos personales, que son los que van a hacer al afrontamiento, al coping, que se llama, de esa situación, son los que tiene cada uno, cada individuo. Entonces, si esa relación queda equitativa, dadas las demandas de la situación y los recursos que tenemos, cada uno podemos hacerle frente o se superan, si bien puede ser considerada una señal de estrés, pero es un estrés que se considera, entre comillas, positivo, porque es una situación de desafío a la persona. En cambio, si las demandas, o sea, la situación estresante, no puede ser solucionada con los recursos que tiene esa persona para el afrontamiento, ahí es que deviene esa sensación de amenaza al bienestar. Y cuando esa señal de amenaza al bienestar supera cierta intensidad, es que se activa la respuesta. Y ahora vamos a ver cómo. Esto que en la teoría, que es más psicológico que desde las neurociencias, ya se sabe cuáles son las vías neuronales que participan de estos procesos. Y obviamente, como decimos, depende el resultado de esa evaluación. ¿De qué depende? De las características de cada persona individuales, del contexto que se está viviendo. Por eso a veces el mismo estímulo genera o no, dependiendo del contexto ambiental, social, respuestas distintas, y de lo que consideramos vulnerabilidad y resiliencia, que ahora vamos a ver esos conceptos que impactan directamente tanto en esa evaluación del estímulo estresor como en la construcción de la respuesta. Y impactan principalmente de qué forma, que ante la misma potencia del estresor o intensidad de ese estresor, fíjense que se puede dar una hiperrespuesta, una hiperactividad de todo el sistema o una hipoactividad. Eso porque está dado por justamente este contexto, esta situación de vulnerabilidad o el impacto de la resiliencia de cada individuo. Por eso estamos hablando de construcciones que se dan en el sistema cognitivo y en el sistema emocional. Las respuestas, que son las que observamos, que podemos medir realmente, son la conductual, mediadas principalmente por el hipotálamo y la sustancia gris periconductual, la cognitiva afectiva, que impacta a su vez en lo conductual e impacta en lo neuroendocrino y metabólico, que es lo que va a quedar principalmente en la memoria, y la neuroendocrina metabólica, que es la más conocida, es la que, como siempre decimos, tienen el rayito o la flecha que va al hipotálamo, y de ahí dice el sistema nervioso autónomo, es hipotálamo y hipófisis adrenal. Bueno,
arriba, ¿qué pasó para que llegara esa flecha al hipotálamo? Justamente hay un montón de procesos que terminan llevando a esta respuesta neuroendocrina y metabólica, que es la que más se menciona en los libros, dejando a veces de lado la conductual y la cognitivo-afectiva, que es la que más vamos a hacer referencia ahora. Entonces, generalmente en los libros también hay una gran diferencia, que se habla de estrés agudo, ¿sí? Entonces, estrés agudo, respuesta simpática, respuesta de lucha o huida. Pero ya hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando Seil comenzó a estudiar el sistema de estrés, que también el eje hipotálamo-hipófisis adrenal media parte de estas respuestas, que este sería el sistema sencillo de ver, el que aparece en la mayoría de los libros. Obviamente, cuando hablamos de estrés agudo, tenemos que tener en cuenta, pues generalmente la palabra agudo, ¿qué quiere decir? Corto tiempo de exposición, corto tiempo de la respuesta, y entonces, para determinar si eso es un estrés agudo, obviamente en cada individuo va a ser distinto, y generalmente utilizamos como ejemplos eventos físicos para estrés agudo, pero también hay que tener en cuenta que también hay estímulos psicológicos que generan estrés agudo. Por ejemplo, una discusión. Una discusión no es algo que se esté mediando por un daño. Una discusión es un tipo de estrés agudo de origen psicológico, sobre todo si tenemos que tener en cuenta cuál es la cuestión de que es imprevisible, sobre todo entre comillas que causa sorpresa. Y sobre todo, la otra característica de los estresores, para considerar que es parte del estímulo de estrés agudo, es que ese estresor es intenso y es corto en el tiempo. Y a su vez, dentro de estos estresores, tenemos que tener en cuenta, como dijimos, hay reales, que hay una entrevista de trabajo, un examen oral, es un estresor agudo, activo, uno está participando de esa situación. Después tenemos lo que hemos hablado de los estresores, que son estresores imaginarios, que también se los llama pasivos, porque son los que uno evoca o imagina el resultado de algo, y en ese tiempo está generando una respuesta de estrés agudo. Entonces, fíjense que tenemos que también delimitar sobre qué tipo de estresor estamos hablando. Si bien el proceso de evaluación generalmente es el mismo, porque se va a evaluar lo que hablábamos recién, de esto de qué está demandando esta situación estresora, qué recursos tenemos para afrontarla, y qué factores están mediando, por eso hablamos del contexto. Y generalmente esa respuesta, al hablar de estrés agudo, es una respuesta que se da en minutos u horas, y que induce obviamente algo que también ya hemos visto, que es un estado subjetivo, que sería la emoción vinculada a ese estresor agudo, aumento del estado de alerta, y ya cuando decimos aumento del estado de alerta ya tenemos que saber, el locus coeruleus, noradrenalina, seguro que está participando. La selección de la estrategia de afrontamiento, por ejemplo, si uno se va a acercar a resolver el problema o va a evitar el problema, esas serían estrategias de afrontamiento. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando desde el punto de vista psicológico, las estrategias de afrontamiento son un montón? Generalmente esa respuesta es transitoria en el tiempo, ¿sí? Tarda y termina eficientemente. Esas son las características de esa respuesta de estrés agudo. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que a veces tampoco lo tenemos en cuenta, es que si bien es un estrés agudo, tiene un impacto importante en la memoria a largo plazo, porque justamente esa experiencia pasa a ser parte de los engramas de ¿qué? De la memoria a largo plazo, porque es una construcción vital para las futuras estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta si es la primera vez, que por eso es imprevisible, se van a optar y se van a generar algunos tipos de respuestas, que si ya hay varias situaciones, aunque sean cortas, intensas, pero ya hay varias exposiciones al mismo tipo de estrés, ya la intensidad de la respuesta no es tanta, por eso se habla de que hay una habituación adecuada a ese estresor.
Por lo tanto, esa respuesta, esa activación que tenemos ahí de esa vía neuroendocrina, de esa vía del sistema autónomo, es menor. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto que hablamos que es central en la respuesta, que es evaluación del estresor, selección de la estrategia que genera la respuesta. Entonces, esa evaluación y selección de la estrategia, vamos a incorporar mucho los conceptos que hablamos, ¿se acuerdan? De el cerebro predictivo, porque estamos constantemente, ¿se acuerdan? Prediciendo, el cerebro está constantemente formulando construcciones predictivas, constantemente las está cotejando a través de la información estereoceptiva y propioceptiva con la realidad. Y eso va a dar en esas construcciones tres tipos de construcciones. Las de los estados actuales, que serían esas de todo lo que media a través del ingreso que se integra en la corteza prefrontal lateral, que cuando se está cotejando constantemente da el error de predicción, ¿se acuerdan? Porque esa construcción está constantemente siendo actualizada y esos errores de predicción son los que nos ayudan a mejorar esas construcciones. El otro tipo de construcciones que se generan constantemente en el cerebro son las construcciones de lo que se puede alcanzar. O sea que serían a través de las estrategias conductuales, que por eso ahí aparece el área motora suplementaria, que es donde se generan los programas motores, quedan almacenados, una copia en la sustancia, en el área suplementaria premotora y otra en el cerebelo, ¿sí? En esos aprendizajes motores, y principalmente en el área motora presuplementaria quedan los aprendizajes motores que tienen un objetivo o una meta. Entonces esos serían los estados que se puede alcanzar. Esas construcciones están prehechas, ya están, hemos vivido esa experiencia y han quedado esos circuitos motores como aprendizajes motores. Y por otro lado tenemos los estados meta, o sea, esas construcciones de lo que cuando se evalúan las estrategias, y se acuerdan que ya hemos visto que cuando estamos constantemente evaluando la situación estereoceptiva, interoceptiva, también las posibles estrategias para hacer frente a una situación, ¿quiénes participan? La corteza prefrontal ventromedial y la orbitofrontal. Y ahí se define, ¿se acuerdan? El valor, entre comillas, y ahí es donde aparece, ¿se acuerdan? Los circuitos de reforzamiento, que son los que permiten que si se selecciona una estrategia, quede a través de la liberación de dopamina del área tegmental ventral, mediada por accumbens, llega al circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, se selecciona una estrategia motora. Cuando se libera dopamina porque hubo éxito en esa obtención de meta, es ahí donde queda ese circuito en el área motora presuplementaria. O sea que constantemente todo eso está pasando. Ahora, ese proceso se llama iterativo. Fíjense que acá hay estas flechas que van y vienen, quiere decir que ese proceso está dando constantemente, se está generando el estado actual, se están generando los posibles estados a alcanzar y se están evaluando cuáles serían los resultados de esos estados meta, o sea, cuáles serían en el fondo el resultado, si va a ser favorable o no favorable para obtener esa meta, a través de la ventromedial y la corteza orbitofrontal. Toda esa información, ¿sí?, se integra en la corteza cingulada anterior. Y allí se comparan esos tres estados, principalmente ¿cuál? El estado actual y el estado objetivo o estado meta, que sería el que puede generar algún riesgo. Por eso hablamos de esa definición de valor de esa estrategia. Y obviamente que siempre hay divergencias. Ahora, si esa divergencia puede ser minimizada, esa separación entre lo que está pasando y la estrategia objetivo para solucionar el problema es chiquita, es corta, no hay gran diferencia, no hay gran divergencia,
entonces se selecciona una de las estrategias disponibles, que están ¿dónde? En el área motora presuplementaria. Eso es lo que pasa normalmente, constantemente en el cerebro está pasando. A través de la integración de la corteza cingulada anterior, donde termina de comparar, verificar si existe una divergencia, cuál es el grado de incertidumbre, en el sentido de cuál es la certeza de que haya algún resultado no deseable, y si se selecciona adecuadamente una de las estrategias, esa información pasa a M1 y se da la respuesta conductual. Por lo tanto, ahí se genera una respuesta con un objetivo. Obviamente que acá está la predicción, ahora pasa a ser durante la ejecución de esa conducta, la predicción pasa a ser la propioceptiva, porque ese programa motor tiene predicciones ya establecidas de cómo se va a ir moviendo cada músculo, por ejemplo, pero el cerebelo es el que tiene la copia y va recibiendo la información propioceptiva. Ahí se compara, ahí está esa predicción propioceptiva de cada acto motor. Y allí se corrige o se modifica ese programa motor para adaptarlo a la situación del contexto. Eso se da en cualquier conducta. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una situación externa sorpresiva que, por eso, evoca el estado de incertidumbre, en el sentido de que lo que está pasando directamente en el estado actual dista mucho de la meta? Entonces, ahí, fíjense que se activa la integración cuando diverge mucho, ese ciclo iterativo que era antes entre la singular anterior y la motora, premotora, para activar una conducta. Esa información, ven esta línea roja, pasa a vincularse activamente con la amígdala. Y ahí es donde se genera la respuesta de estrés que decimos. Por lo tanto, eso se da cuando la divergencia entre esos estados actuales, esas construcciones que se dan momento a momento, y esos estados meta, del sentido de qué estrategias tenemos para hacer frente y no encontramos ninguna, ahí se genera esa incertidumbre alta y eso genera que se active la vía que se llama complejo entre la corteza cingulada anterior y la amígdala. Entonces acá está comparando que normalmente se está realizando de esta forma y el control de la corteza prefrontal con todas sus áreas sobre el resto de las funciones permite que se genere una conducta adecuada, un comportamiento adecuado. Ahora, cuando se da una situación de un estresor que justamente es incontrolable o es una situación sorpresiva, aumenta el estado de incertidumbre, se activa la amígdala más que lo normal y esa información activa la respuesta, lo que conocemos como respuesta de estrés. Ahora, esa respuesta de estrés está mediada entonces por la amígdala. Ahora, normalmente la actividad de la amígdala está, entre comillas, bajo el control de la corteza prefrontal. Fíjense acá que tenemos el estado de que, ¿se acuerdan a Rosa? Sería el estado de vigilancia que está dado por la actividad del SARA, que, como dijimos, en la performance, en este caso es la performance o función adecuada de la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan que tiene esta U invertida, donde si está bajo el estado de vigilancia, los sistemas de procesamiento de la información no son adecuados, si está excesivamente alto tampoco, o sea que normalmente tenemos una estimulación ¿desde dónde? Desde los sistemas difusos modulatorios, principalmente los relacionados con la vigilancia, principalmente ¿cuál? Lucus ceruleus, con noradrenalina, que impactan sobre la corteza prefrontal. Y desde la corteza prefrontal se regula la actividad de la amígdala. Esa actividad de la amígdala, fíjense que acá toda la amígdala
está separado en dos grandes estructuras, porque tenemos la laterobasal, donde es principalmente donde se recibe la información, y la centromedial, núcleo de la estría terminal, que sería esta, donde la información es donde parten las vías eferentes que van a generar la respuesta de estrés. Entonces, normalmente, cuando hay una vinculación de estimulación, porque es lo que se mantiene normalmente bajo este estado óptimo de actividad del sistema difuso, principalmente locus ceruleus, niveles normales de noradrenalina, que hacen que, fíjense, de esa corteza prefrontal se estimulen un subtipo específico de receptores que son los alfa-2, que en la corteza prefrontal mantienen este sistema de alerta a nivel normal, mantiene, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Working memory, todo el working memory, ¿se acuerdan que serían esas redes que facilitan todo el procesamiento neuronal de la corteza? ¿A través de qué? De la activación de las neuronas glutamatérgicas. Y a su vez, esa activación de neuronas glutamatérgicas de la parte de la corteza eferente, obviamente va a estar inervando la amígdala como un circuito, ¿ven? Entonces, esas neuronas glutamatérgicas que estimulan la amígdala van a estimular neuronas GABAérgicas de la amígdala. Y esas interneuronas GABAérgicas, al ser activadas, inhiben ¿a cuál parte? A la centromedial, que es la que media las respuestas de estrés. O sea que, mientras esté activo y el tono GABAérgico que se mantiene por la corteza prefrontal sea el normal, estamos constantemente llenos de estímulos, pero no se activa la respuesta de estrés constantemente. ¿Por qué? Porque hay un tono GABAérgico mediado por el estado de alerta óptimo que permite la actividad cognitiva en la corteza prefrontal sin generar respuestas de estrés. Ahora, en esto que desde la psicología decíamos, cuando las demandas del estímulo estresor supera la capacidad de afrontamiento, eso que sucede en la corteza singular anterior, esa comparación entre el estado actual y las posibles estrategias para confrontar, y no encontramos ninguna, entre comillas, básicamente, eso es lo que activa que la corteza singular anterior estimule la amígdala. Entonces, al estimular la amígdala, estas eferencias de la amígdala estimulan, aumentan la liberación de noradrenalina del locus ceruleus, más allá de aumentar la de dopamina y la de serotonina. ¿Qué pasa cuando aumenta la actividad de la concentración de noradrenalina en la corteza prefrontal? Se activan un subtipo de receptor que es distinto. ¿Por qué? Porque se activan receptores de baja afinidad, que son los alfa-1, que tienen otro mecanismo de acción, y eso hace que se reduzca la actividad porque son inhibitorios en las sinapsis y reducen el procesamiento cortical. Fíjense qué pasa acá, en este nivel, se disminuye la función de la corteza prefrontal. Al disminuir por la activación de esos receptores alfa-1, que son de menor afinidad, pero al haber más noradrenalina en esas sinapsis, se activan y modifican el resultado. ¿Qué se pierde? Se pierde esa descarga tónica glutamatérgica sobre la parte de la amígdala basolateral, que genera la inhibición tónica GABAérgica, ese tono GABAérgico que inhibe al área de la amígdala que tiene las vías eferentes sobre los efectores. Por lo tanto, al perder esa inhibición tónica GABAérgica, se activa la respuesta de estrés. Por eso es que decimos que durante esa respuesta de estrés se pierde el control top-down de la corteza prefrontal sobre la amígdala y se activan, fíjense, todas las vías que tienen que ver con las respuestas
de estrés. Cuando hablamos específicamente de la respuesta de estrés agudo, entonces ese complejo, porque es unificado ahí, la actividad aumenta, en donde en el área, en la corteza cingulare anterior, activa aún más la amígdala tiene proyecciones glutamatérgicas sobre distintas estructuras, donde tenemos las tres grandes patas de esa respuesta de estrés agudo. Por un lado, en el lucus ceruleus, fíjense, se aumenta la liberación de noradrenalina a través del sistema simpático que media la parte metabólica que mantiene la actividad neuronal, porque cuanto más actividad neuronal, mayor actividad mitocondrial, mayor actividad de los canales, mayor gasto energético, mayor consumo de glucosa. Y acá tenemos la última pata que vamos a ver, que es la del eje hipotálamo hipófiso adrenal, donde los glucocorticoides, si bien tienen un impacto porque van a mediar la respuesta metabólica que facilita que el cerebro tenga glucosa, básicamente, principalmente va a mediar procesos de plasticidad cortical y subcortical, que son las tres cosas que vamos a ver ahora. Entonces, lucus ceruleus, el estado de vigilancia pasa a ser de hipervigilancia, también a través de eso se aumenta el tono muscular y la actividad también de la amígdala, llegan las diferencias de la amígdala a una parte del hipotálamo, que es la dorsomedial, donde a través de esa actividad va a estimular a las neuronas preganglionales simpáticas, sería esto, y también ¿a quién? A las células cromafines de la suprarrenal, generando la liberación de adrenalina. Teniendo en cuenta que la adrenalina no atraviesa la barrera hematocefálica, que es una importante consideración, o sea que todas sus acciones van a ser periféricas. Por otro lado, que tenemos que hay un núcleo que va a coordinar estas actividades, que lo habíamos mencionado antes, el núcleo de la estría terminal, y también coordina comportamientos a través de la sustancia gris periocaudal. Todo eso se activa y se coordina por este complejo, por el aumento de actividad del complejo entre corteza cingulare anterior y amígdala. ¿Qué otra cosa de las eferencias de la amígdala se activan? El núcleo paraventricular del hipotálamo, que activa el eje, hipotálamo hipófiso adrenal. Por lo tanto, aumenta los niveles de cortisol, pero en ese caso el cortisol, que tiene origen esteroideo, sí atraviesa la barrera hematocefálica, por eso es el que va a mediar principalmente la plasticidad cortical y por lo tanto el aprendizaje. Por lo tanto, acá tenemos las tres patas que vimos recién, y acá lo interesante de este modelo es que, si bien va mostrando, se lo puse acá porque esto está en castellano, lo que acá está en inglés, pero acá lo que está interesante es que, fíjense que compara, que lo que se da a través de la activación del locus ceruleus, del hipotálamo dorsomedial, se da muy rápidamente, ¿ven? Se activa y en segundos, tarda minutos en generarse respuestas. Ahora, cuando hablamos de la activación del núcleo paraventricular, la efectivización de esa respuesta tarda varios minutos, o sea, la liberación de los glucocorticoides no es inmediata. O sea que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, la secuencia temporal de cómo se dan estas respuestas. No es la misma secuencia temporal. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que siempre se dan de forma conjunta, porque a veces cuando hablamos de estrés agudo solamente hacen referencia a la pata que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, porque es la más rápida en la respuesta. Como decimos, en segundos a minutos ya se ejercen conductas, aumenta el estado de hipervigilancia, o sea, aumenta el nivel de adrenalina por la liberación suprarrenal, todo eso lleva de segundos a minutos. Ahora, también en la respuesta de estrés agudo se activa el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y fíjense que es rápido también, porque
inmediatamente, después del estímulo de estrés, aumentan los niveles de ACTH y comienzan a aumentar paralelamente los niveles de cortisol. Lo que sí, el nivel óptimo de cortisol lo vamos a tener entre el minuto 15 y 30. Por eso ese retardo ese retardo temporal en esa respuesta. Pero está la respuesta de activación del eje hipotálamo hipófisis renal durante ese estrés agudo. Ahora, hay una cuestión que hay que resolver, que se pensó, está bien, tardan minutos, tardan media hora, a una hora el cortisol, pero hay un montón de actividades que en el cerebro se dan en milisegundos, que la actividad del cerebro, el cerebro responde inmediatamente ante ese estímulo estresor. Por lo tanto, al activarse ya nomás las redes neuronales que se activan en esa evaluación que dijimos, de ese aumento para comparar el estado actual con el estado esperable, con el estado o meta objetivo, eso es actividad cerebral aumentada. Y eso demanda energía. Por lo tanto, la pregunta que se hizo originalmente es, ¿cómo se suple esa demanda energética inmediata que se da en milisegundos? La respuesta fueron los astrocitos. Y acá me paro un momento, porque esto ustedes tienen que ir linkeando con todos los trabajos prácticos que hemos visto desde la UT1 hasta ahora. Porque cuando hablamos de la sinapsis tripartita, acá está la aplicación de eso que estuvimos hablando, de esa sinapsis tripartita, justamente en estas situaciones, ¿sí? Es donde los astrocitos, en esa sinapsis tripartita, ¿qué aportan? Aportan el lactato que mantienen la actividad neuronal de esas sinapsis que en la corteza principalmente están realizando todas esas reconstrucciones y construcciones de esos estados. Y obviamente la neurona no tiene una reserva de glucógeno para resolver esto. Del astrocito sí. E inmediatamente, y tiene un metabolismo que es principalmente productor de lactato y piruvato. Por lo tanto, ese lactato, ¿sí?, pasa a las neuronas y ¿cómo? Porque siempre hay alguien que debe señalizar eso. Es la estimulación beta-adrenérgica, porque ese circuito comienza a activarse y a medida que más señalización beta-adrenérgica hay en la corteza, más activación beta-adrenérgica de los astrocitos, mayor actividad de pasaje del lactato del astrocito a las neuronas. Y a su vez también que hay esa inervación adrenérgica también se da a nivel de los vasos del flujo sanguíneo cerebral y disminuye el flujo en las áreas que no están activas y lo aumenta en las que están más activas, en las áreas corticales más activas. Todo eso está en función de suplir la demanda de esa actividad inmediata ante el procesamiento de las construcciones del estado actual en esa corteza prefrontal particularmente. Obviamente que también hay una cosa importante, que a medida que se activa el metabolismo durante estos procesos, también es importante eliminar las especies reactivas de oxígeno que se están generando constantemente, ¿sí? Por lo tanto, también por los equivalentes reductores de las vías de las pentosas, las neuronas están constantemente eliminando esas especies activas porque son muy dañinas para la actividad neuronal. Y esta actividad, esta vinculación en esta sinapsis tripartita, ¿cómo comienza a declinar? Porque los glucocorticoides, esos que se empiezan a liberar entre los 15 y a la media hora, llegan al pico, ¿sí? Ese cortisol que atraviesa la barrera hematocefálica tiene receptores ¿dónde? En los astrocitos. Y ahí limita esta respuesta, justamente poniendo límite también a ¿qué? A esa respuesta a corto plazo. Otra cosa que con un poco más de tiempo es lo que suple la demanda
la demanda energética del cerebro durante esta situación de estrés, es lo que creo que ya en la clase pasada estuvimos hablando de la teoría del cerebro egoísta, pero justamente acá es donde la ponemos en práctica, donde ya sabemos que la actividad cerebral consume aproximadamente el 60% de la glucosa en reposo, de la glucosa en estado de reposo. Por lo tanto, en un estado de hipervigilancia, con todos estos procesos que describimos recién que se están dando en una situación de estrés, aunque sea estrés agudo, aumenta mucho el consumo de glucosa, por lo tanto aumenta la demanda de glucosa del cerebro. Y inmediatamente se generan los mecanismos para la redistribución de la glucosa circulante. ¿Qué mecanismos? Esos mecanismos son los periféricos y ahí particularmente el sistema nervioso simpático y el hipotálamo y hipófisis renal participan de esa redistribución de esa glucosa que está circulando, impactando sobre qué? La secreción de insulina. Si hay actividad simpática que aumentó a través de esa respuesta, porque esto tarda un poco más, es cuando se va supliendo la actividad de los astrocitos, comienza a suplirse porque comienza a llegar glucosa, pero tarda un tiempito en pasar eso, por eso hablamos de la secuencia temporal. Cuando recién se activó el sistema simpático y posteriormente se activó la liberación de cortisol, es cuando comienza esa redistribución de la glucosa circulante. Al inhibir la liberación de insulina, ¿sí? ¿Qué pasa? Se inhibe el aporte de glucosa al músculo esquelético. Pasa a su metabolismo, ¿a dónde? A quemar ácidos grasos libres. También el corazón, principalmente como combustible principal, ya sabemos que consume ácidos grasos libres. Por lo tanto, parte de eso, fíjense que el corazón, los músculos esqueléticos que participan en la respuesta, la demanda energética la suplen con ácidos grasos libres, porque la demanda energética de glucosa del cerebro es mucho más alta. Y estos mediadores hacen a esa redistribución. Y el cerebro, como la captación de glucosa es mediada por GLUT1, el cerebro y las células inmunitarias, más algunos otros tejidos que tienen que ver con la mantención de las células reproductoras y la retina, todos esos que son insulino independientes, digamos así, van a estar más activos gracias al aporte de glucosa directamente por la disminución del uso de glucosa por los tejidos periféricos. Y ahí impacta mucho el cortisol. El cortisol, entonces, sí, a través de sus mecanismos, que ustedes ya los vieron seguramente en la guía de autoestudio, que impacta a nivel metabólico, generando ácidos grasos libres, generando ya sea también la adrenalina circulante, como el cortisol a más largo plazo, por glucogenólisis, aportando glucosa, pero como no hay insulina, esa glucosa pasa directamente al cerebro, y mucho tiempo después aminoácidos, pero principalmente son estas dos patas, donde el tejido periférico utiliza ácidos grasos libres, donde el cortisol favoreció que se generen a través del tejido graso esos ácidos grasos libres, y la glucosa es redistribuida principalmente al cerebro. Entonces, cuando comenzamos a integrar todas estas funciones, ya vemos lo que pasa, qué función cumple cada una de estas partes en esta evaluación y selección de la estrategia, y en esa selección de la estrategia, entonces, vemos que hay activación del sistema nervioso simpático, principalmente por el estímulo de la amígdala sobre el hipotálamo dorsomedial, que media principalmente a través del núcleo del RAFE, la activación simpática más importante, y que son las que aparecen en todas las respuestas, como que parte de esa respuesta, entre comillas, que llamamos de lucha-huida. Fíjense que la amígdala también directamente puede activar a los núcleos del RAFE medial y activar directamente a las
neuronas presinápticas simpáticas y eso aumenta rápidamente la actividad del sistema nervioso simpático y a su vez disminuye el tono parasimpático. Fíjense que eso es lo que muestra este gráfico. Cuando hay una señal de estrés agudo, en esta respuesta lo que se observa es que inmediatamente, fíjense la pendiente de la curva, aumenta la actividad del sistema simpático y disminuye la actividad del parasimpático. Cuando se restablece esa relación que siempre hay un tono vagal más aumentado, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de corazón, el tono vagal está más aumentado y eso impacta en la generación de la frecuencia cardíaca normal. Como dijimos, todo esto que tenemos acá es lo que llamamos exteriorización de esa respuesta de lucha-huida. Cuando hablamos de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la redistribución del flujo, todo eso es parte de la respuesta de lucha-huida, que, ¿se acuerdan que dijimos? Dependiendo del tipo de estresor, es distinta. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos hablado que en esa comparación podía ser un estresor que planteara un desafío a la persona, porque los recursos estaban dados para el afrontamiento. En ese caso, la respuesta del simpático es rápida, todos estos procesos se dan más rápidamente, aumenta el gasto cardíaco, pero hay vasodilatación. Ahora, en estado de amenaza, el aumento de la respuesta del simpático es más lenta y hay un aumento, pero mucho menor comparado del gasto cardíaco, pero hay un gran aumento de la resistencia periférica. ¿Y eso a qué se debe? Que dependiendo cómo se integren, fíjense acá, los componentes del reflejo vagoreceptor con la integración de la actividad mediada a través de la amígdala por el hipotálamo dorsomedial, va a ser el resultado de la liberación o de la activación de ese simpático y de esa liberación de adrenalina también a través de la médula suprarrenal. Y si ustedes ven, dependiendo de ese balance entre adrenalina y noradrenalina, va a ser también el tipo de respuesta que se va a mediar. Y además vamos a tener los subtipos de receptores adrenérgicos que, como ustedes vieron, también esa respuesta es mediada dependiendo de la activación que se da por la intensidad de ese estresor, pueden estar mediados por los alfa 1 o por los beta 1, en el sentido de la corteza prefrontal, y eso media la liberación de la amígdala y la activación de la amígdala. O sea, hay un gradiente en estas respuestas. Uno lo modeliza sintético, pero siempre hay que pensar que hay un gradiente en estas respuestas. A veces, dependiendo del tipo de respuesta que se genere, como dijimos, puede aumentar mucho el gasto cardíaco, puede aumentar mucho la frecuencia cardíaca, pero hay vasodilatación, por lo tanto no hay impacto en la presión arterial, pero sí si el estado de amenaza es mucho más notable, es mucho más, ¿qué va a pasar? Hay aumento de la resistencia periférica, aumento del gasto cardíaco, aunque menos, pero el gran aumento de la resistencia periférica genera un aumento en la presión arterial. Ahora, hay otro factor importante que hace a esta mediación y a esta respuesta, que a veces hay aumento de la resistencia periférica, a veces hay aumento del gasto cardíaco, a veces la respuesta visceral es distinta, también está mediada por la integración que se da a través de la activación a nivel hipotalámico del núcleo paraventricular que libera CRH. Acá dice CRF porque es factor, pero si no es CRH porque dice hormona, que sería la hormona liberadora de corticotrofina, o sea, la hormona que regula la liberación de ACTH. También ella impacta en qué, porque dependiendo de los niveles de activación de la CRH, va a ser el nivel de activación del lucus ceruleus, porque también no solo el lucus ceruleus es activado por la amígdala, sino también por la liberación de CRH. Por lo tanto, si se sinergizan,
va a haber una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque va a aumentar más el estado de hipervigilancia y la relación entre la prefrontal y la amígdala es distinta. Por eso el modelo es simplificado, pero siempre hay que tener, cuando estamos evaluando un paciente, que todos estos procesos se están dando hasta en el mismo consultorio, porque a veces solo estar en el consultorio para ese paciente es un estrés agudo. Entonces, cuando se activa ese eje, ¡ay, me quedaron todas corridas! Bueno, después la arregla. Cuando se activa ese eje del hipotálamo, ¿qué tenemos acá? La activación de la amígdala sobre el hipotálamo, que libera CRH, que libera también, colibera CRH con vasopresina, arginina vasopresina. ¿Cuál es la función de esto? La CRH es la importante cuando se activa este eje en una situación de estrés, ¿sí? Cuando aumenta la liberación de ACTH al activarse por la amígdala el eje hipotálamo hipófiso adrenal, fíjense que cuando se libera CRH, principalmente se activa CRF1, que sería el subtipo 1, que tiene receptores, fíjense, en casi todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, esa actividad no es solamente sobre la hipófisis, sino CRH activa todos los circuitos del sistema nervioso central, que a veces también aparece solamente una flechita para hipófisis. Como está en ese modelo, hay que tener en cuenta que esa liberación de CRH, fíjense, también, por ejemplo, activa al lucus ceruleus. También activa a la sustancia gris perioconductal y generan y se activan distintos tipos de conducta. En el caso de del otro péptido que es vasopresina, arginina vasopresina, tiene un subtipo, en este caso el que participa a nivel de hipófisis, sí, es el B1, y participa solo en la estimulación de la liberación de ACTH, de la activación normal, por ejemplo, a través del ritmo circadiano. Y hay otro péptido que se libera, que fíjense, sintetizado por la amígdala, que dependiendo de los niveles de activación de la amígdala, se libera la urocortina y estimula más al hipotálamo en el caso de tener o sea, sinergiza aún más esta vinculación entre la amígdala y el hipotálamo para activar el eje hipotálamo-hipófiso adrenal. ACTH, cuando se activa CRH, se estimula la liberación, la síntesis y liberación en el caso de la CRH, sinergiza arginina vasopresina porque solamente estimula la liberación de ACTH. Esa ACTH tiene receptores, principalmente en donde, en la corteza, promueve que la conversión, o sea, la síntesis de el colesterol, porque activa enzimas que median la conversión del colesterol a un equivalente de pregnenolona y así estimula y activa la síntesis del cortisol. ¿Cómo lo hace? A través de unirse a un receptor. Y fíjense el tipo de receptor, si ustedes ya han visto el teórico de regulación de la ingesta, fíjense que es un subtipo de receptor, MC2, que es un receptor de melanocortina. Y eso nos lleva al otro tema, que si bien uno habla del eje, hay que tener en cuenta que este eje, y a través de estas respuestas integradas a nivel límbico, también van a estar activados ese eje, no solo por el glutamato de, por ejemplo, amígdala, sino también por terminales de serotonina y de noradrenalina que se liberan por los sistemas difusos. Todo eso entonces sinergiza esta respuesta y activa más el eje en esta respuesta de estrés. Y en esta respuesta de estrés hay que tener en cuenta este otro factor, que cuando hablamos de ACTH, la síntesis de ACTH proviene de una gran molécula que es la propiomelanocortina, que si ustedes vieron el teórico de regulación de la ingesta, ahí aparece también,
donde la misma palabra se lo dice, proopiomelanocortina. Esa propiomelanocortina, o sea que de esa gran molécula se va a generar mediadores tipo opioide, como la beta-endorfina, mediadores melanocórticos, que son melanocito estimulante, y la ACTH. Ahora, si ustedes ven acá, este sería la proopiomelanocortina, que dependiendo el lugar donde se esté realizando el procesamiento, ¿sí?, que se da después que se sintetiza, piensen, vuelvan allá, síntesis de proteína, hay modificaciones posttransduccionales, pasa por retículo, bueno, en todo ese procesamiento hasta llegar a la vesícula, dependiendo del lugar, hay enzimas que lo rompen, que lo clivan a esa molécula en distintos lugares. Entonces, fíjense en la hipófisis anterior, acá tienen las enzimas que lo cliva, queda principalmente ACTH, que es lo que vimos, se libera ACTH. Y se sintetiza ACTH porque CRH y la arginina vasopresina también participan de la estimulación de esta actividad de estas enzimas de clivaje. Ahora, fíjense que no siempre se está sintetizando ACTH porque en otros lugares del cuerpo no están esas enzimas que clivan la propiomelanocortina. Y ahí tenemos al hipotálamo. O sea que en el sistema nervioso central también hay neuronas que sintetizan propiomelanocortina, pero en su clivaje final no dan ACTH, sino que fíjense que dan alfa-MSH y beta-endorfina. Y eso se da en el lóbulo intermedio, que en el hombre es prácticamente muy poquito, donde se sintetizan estas dos, y en el hipotálamo. Por lo tanto, podemos hablar de que hay neuronas proopiomelanotropinérgicas, se llaman así, que principalmente su cuerpo está en el núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo, que seguramente, si vieron el teórico de ingesta, ya las ubican, y son muy importantes por eso hablamos de homeostasis metabólica, regulación de la ingesta, pero también en esta respuesta de estrés, porque esta respuesta activa, ¿sí?, que en el hipotálamo estas neuronas liberen beta-endorfina que modulan el dolor, son opiáceos endógenos. Si vieron el teórico de regulación del dolor, saben la importancia de estos opiáceos endógenos, y alfa-MSH. Esa alfa-MSH que se libera en estos circuitos del cerebro tienen varios impactos, porque estas vías melanotropinérgicas no están regulando solamente la ingesta, tienen impacto en la regulación de la ingesta y mediada por estrés, ya vamos a ver. Pero esta alfa-MSH también se libera a nivel del núcleo accumbens, que se acuerdan que el núcleo accumbens es esa interfase que ayuda a la selección de un programa motor. Al aumentar los niveles de este neuropéptido, se expresan un tipo de conductas, o sea, la selección del programa motor tiende hacia un tipo de conductas que son conductas sustitutivas. Y a su vez esta alfa-MSH estimula el área tegmental ventral, que libera dopamina. Por lo tanto, esas conductas a veces, dependiendo del contexto y dependiendo de la personalidad, son favorecidas por el reforzamiento, porque dan placer. Esas conductas se llaman sustitutivas y son conductas de defensa pasiva. ¿Se acuerdan de esa estrategia de afrontamiento que hago como que no existe? No quiero resolverlo, pero se genera un aumento en esa situación de alfa-MSH que genera conductas estereotipadas que se llaman conductas sustitutivas. Y en el hombre esas conductas sustitutivas tienen que ver con la expresión, por un lado, de conductas de aseo excesivo, conductas de refregarse las manos, de tocarse la cara. Esas son justamente este tipo de conductas de defensa pasiva que se ven siempre, si ustedes prestan ahora atención, en algunas entrevistas o en algunos donde se observa incomodidad en el entrevistado, empiezan a observar que se generan estas conductas sustitutivas. También regulan la ingesta y también entonces tenemos que en estas situaciones de estrés,
si el estrés se prolonga más, se generan ingestas excesivas, pero como está activado el área tegmental ventral, liberación de dopamina, conducta de reforzamiento, y a veces algunas de esas conductas son de tipo más adictivas, como fumar, beber alcohol. O sea que todas estas son conductas sustitutivas de una defensa pasiva ante la situación estresante. ¿Mediada por quién? Por alfa-MSH liberada en este sistema melanotropinérgico. Y entonces, el cortisol, como dijimos, principalmente impacta como esa regulación metabólica, ese mediador de esa demanda cerebral también de glucosa, y en la plasticidad neuronal. ¿Por qué? Porque tiene esa facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica, se va a unir a dos subtipos de receptores, uno que lo van a encontrar como MR y otro como GR, porque se llama receptor de mineralocorticoides, porque fíjense a ese MR quién se une también, la aldosterona. Y ese tipo, el MR, es de alta afinidad, por lo tanto con bajita concentración de cortisol ya se activa. O sea que por un lado con la aldosterona o con el cortisol, esos receptores están activados. Y son los que están manteniendo la funcionalidad o el trofismo del eje, por eso hablamos del tono del cortisol. Esos niveles de cortisol, que también están mediados por el ritmo circadiano, son mantenidos por estos receptores. Y el receptor tipo 2, o de glucocorticoides, que es de baja afinidad, por tanto, cuando se elevan. Ahora, fíjense entonces, cuando hablamos de cualquier cosa. Fíjense cuáles están principalmente activados, los de alta afinidad, que son los MR, casi todos. Y en cambio, en condiciones basales, solamente el 50 de los GR. Por lo tanto, aumento de cortisol, casi todas las respuestas van a ser mediadas por los GR, porque los otros son los que, dijimos, mantienen ese tono, o sea, ese trofismo del cortisol en las funciones normales del cortisol, son mediadas principalmente por MR. En estrés, mediados principalmente por GR. Y es importante tener eso en cuenta por la retroalimentación negativa. Porque cuando hablamos de retroalimentación negativa, fíjense que tenemos GR principalmente en donde, el primer nivel de retroalimentación, que es la hipófisis, en donde, en hipotálamo, pero también fíjense que aparece receptores GR y MR en el hipocampo. Entonces, apareció un nuevo componente, si bien es subcortical, es el sistema límbico, por lo tanto, tiene que ver mucho con la mediación de la selección de estrategias, de historias pasadas, todo eso que hablamos de memoria, tiene que ver con el hipocampo. Entonces, ¿cuál es el rol del hipocampo? Normalmente, fíjense, el hipocampo mantiene una inhibición tónica sobre el hipotálamo, o sea que tiende a inhibir el eje. Ahora, dependiendo de la actividad de ese hipocampo, va a ser lo que pasa. Y fíjense qué pasa con los GR y los MR, donde tenemos, cuando aumenta mucho el cortisol, ¿qué pasa? Retroalimentación negativa. Y acá, ¿qué tenemos en el hipocampo? Tenemos MR, por lo tanto, normalmente, con ese 90% en condiciones basales, este hipocampo no está impactando. Ahora, cuando aumenta mucho el cortisol circulante, sí va a haber un impacto y va a disminuir la actividad del eje, la actividad del hipocampo. Ahora, lo importante entonces es tener en cuenta que ese cortisol, ya vimos que media actividades metabólicas, asegurando la demanda de glucosa del cerebro, y ahora tenemos que tener en cuenta que el cortisol
y la actividad del aumento de catecolaminas también va a mediar las representaciones y las memorias, la construcción de esas representaciones en el hipocampo. Normalmente el hipocampo, la función del hipocampo, normalmente, así como hablamos de cómo funciona normalmente el área, la corteza cingulada anterior, en el hipocampo normalmente, constantemente se están construyendo también representaciones en esas redes, principalmente las representaciones del cuerpo en el espacio. Por eso se llama de mapeo espacial. Constante, por eso dice en tiempo real, constantemente se están reconstruyendo nuestra ubicación espacial en ese hipocampo. A su vez, también constantemente estamos relacionando ese mapeo espacial con eventos y contextos que rememoran la memoria episódica, o sea, los objetos, los eventos, por eso hablamos de memoria episódica. Y se combina, por eso habla de codificación conjuntiva, se construye y se le da una valencia emocional a través de esa actividad del hipocampo en el sistema límbico. ¿A qué? A esa representación del contexto más ese mapeo espacial. O sea, fíjense que es una representación compleja del cuerpo y del cuerpo en relación con el contexto y atravesada, ¿por qué? Por la memoria episódica. Pero todo eso es sumamente importante, esa integración que se da en el hipocampo, porque es la que media y guía la selección de comportamientos. Normalmente, ese hipocampo tiene una gran impronta en la conducta que vamos seleccionando diariamente. Normalmente esa es su función. Ahora, ese hipocampo, hay unas regiones, unas capas de hipocampo que son muy importantes, que son las que forman estos circuitos, y que son neuronas de tipo piramidal, y esa organización es la que permite conformar estos circuitos que son los que llamamos circuitos de la memoria, y que a su vez tienen vinculación con ¿qué? Con el sistema de recompensa. Y por eso queda anclado cierto tipo de evento con cierto circuito a través del hipocampo y queda vinculado con que si hubo recompensa o no, o sea, si esa estrategia tuvo éxito o no tuvo éxito. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que va a guiar la conducta para evitar las situaciones estresantes constantemente en la vida diaria. Por lo tanto, la función del hipocampo es central en la respuesta de estrés. Y allí, en ese hipocampo, vimos que había receptores mineralocorticoides y glucocorticoides, que no es tanto la importancia en la retroalimentación de ese eje, en la actividad de ese eje, sino en que esos receptores mineralocorticoides y glucocorticoides impactan en la funcionalidad y la estructura de esos circuitos y de esas neuronas piramidales del hipocampo. Por lo tanto, van a impactar en las construcciones que se hagan en esas situaciones estresantes y en la respuesta que se genere. Por lo tanto, es muy importante la participación del hipocampo, tanto en la evaluación, porque va a facilitar la recuperación de información estresante previa, que va a pasar al área singular anterior, y si ahí compensamos en esas memorias, puede que no se desencadene una respuesta estresante, o puede que sí sea esa respuesta estresante porque no hay acá donde estaba, una situación específica que haya sido, entre comillas, validada por ese circuito de recompensa. Esos receptores de glucocorticoides van a impactar cuando se da una respuesta de estrés, pero obviamente, dijimos, secuencia temporal, 30 minutos. A partir de los 30 minutos
y hasta 5 o 10 horas después va a haber efectos de esos glucocorticoides sobre los receptores MR y GR del hipocampo. Pero principalmente, si hablamos de estrés, va a ser sobre los GR, que son los que se activan cuando aumenta mucho el cortisol. Entonces, si vemos acá, ¿qué está representando acá el MR? Fíjense que hay como un nivel basal, pues dijimos, el 90% están ocupados por los niveles basales normales de cortisol. Una vez que aumenta, se genera la respuesta de estrés ante la presencia del estresor, aumenta rápidamente el cortisol y aumenta el cortisol. ¿Qué pasa? Se activan los GR. Y fíjense que hay gran activación al principio y a medida que va decayendo los niveles de cortisol, se va disminuyendo la activación. Por lo tanto, en esa secuencia temporal, que fíjense que es de 2 horas, hay cambios en esas neuronas del hipocampo. O sea que, ¿cuáles son esos cambios principalmente? Algunos mediados por GR y algunos mediados por MR. ¿Y cuál es el principal cambio? Que impactan en lo que se conoce como neurogénesis adulta, que es una forma de neuroplasticidad. Y esto es súper importante porque generalmente tenemos el concepto de que cuando hay muertes neuronales no se recomponen, no hay una nueva generación de neuronas. Eso es cierto, salvo en 2 áreas que se llaman nichos neurogénicos, que son dos áreas particulares. Una, donde se van a generar nuevas neuronas que terminan en el bulbo olfatorio. Por eso, aunque se hayan destruido con el virus del COVID, se regenera la olfacción, gracias a estos nichos de estas neuronas que pueden regenerarse. Y el otro nicho neurogénico está en células granulares del giro dentado del hipocampo. Y ahí constantemente se van generando nuevas neuronas. Son los únicos 2 lugares en el humano donde se generan nuevas neuronas. Eso rompió un paradigma, ¿sí?, que convivió casi 80 años, porque se consideraba que no había nueva generación de neuronas en el adulto, pero sí hay, y es muy importante porque forma parte de la plasticidad neuronal o neuroplasticidad que hace a la memoria y que hace al aprendizaje. Y a su vez, estas neuronas que se van generando en ese giro dentado del hipocampo, a medida que van madurando, son mucho más sensibles a la activación de estos receptores mediados por glucocorticoides para la inducción del mecanismo molecular que se llama justamente potenciación a largo plazo, que es lo que ustedes estudiaron cuando vieron memoria, que sería el formato básico en el cual se generan estos circuitos. Por lo tanto, esta neurogénesis adulta permite generar nuevos circuitos sin perder los circuitos previos, que es muy importante mediando el aprendizaje a través de la experiencia. Obviamente que esta neurogénesis adulta se da cuando hay un balance adecuado entre la activación de los receptores MR y GR, con esos niveles de cortisol, pero no se hace directamente a través de la activación de MR y GR sobre las células de los nichos, sino a través de la activación por estos receptores en los astrocitos y en las neuronas granulares maduras que se activan y liberan factor de crecimiento de fibroblastos y factor neurotrófico. Esos 2 factores son los que constantemente en los niveles basales están facilitando esta neurogénesis adulta, que es muy importante y que en la situación de estrés agudo, el aumento de los niveles de cortisol aumenta esa neurogénesis adulta, que está facilitando entonces que se generen circuitos de
esa codificación conjuntiva. ¿Se acuerdan que es esa codificación de la situación en general, de la autoubicación, más el contexto con todos los eventos, y eso se genera en un circuito? Por lo tanto, va a ser mucho más específica la respuesta en una nueva situación de estrés parecida a la que estamos viviendo ahora. Todo eso es facilitado por estos mecanismos de neuroplasticidad. Entonces, acá sería en ese giro dentado que hay neuronas que constantemente se van modificando y van madurando, y en esa etapa de maduración, entonces, esta actividad mediada por los astrocitos y las células granulares que ya están maduras, con la liberación de los factores de crecimiento, se generan estos nuevos circuitos con estas nuevas experiencias que facilitan que queden grabadas esas nuevas experiencias estresantes, particularmente porque ese aumento de cortisol facilita esa neurogénesis adulta. Ahora, acá que estamos mostrando, acá tenemos el eje, ¿sí? CRH, CTH, glucocorticoides, inhibición del eje, que tenemos acá, esos GR y MR, también ese cortisol actúa en el nivel de hipocampo. Normalmente el balance entre la liberación de los astrocitos más las células piramidales facilitan la activación de esa neurogénesis. Ahora, esa neurogénesis normalmente sucede así, con ese balance adecuado por los niveles balance de cortisol. En el estrés agudo aumenta, ¿sí?, los niveles, ven acá, de liberación, y eso facilita que se generen esos nuevos circuitos. Ahora, fíjense qué pasa acá. Cuando aumenta la respuesta de estrés, dado porque no hay una terminación adecuada, una persona vulnerable generalmente no tiene una terminación adecuada de estrés, o porque el estresor se mantiene largo tiempo, por lo tanto entramos en una situación de distrés, cambia abruptamente. Fíjense qué pasa. Los niveles de liberación de los factores de crecimiento que facilitan esta neurogénesis adulta disminuyen. Por lo tanto, dependiendo de la intensidad de este distrés y el tiempo, comienza a detenerse la neurogénesis y hay otros cambios más importantes. Y eso se compara con el cerebro joven y el cerebro adulto. Sería como el efecto del estrés agudo, que facilita la neurogénesis, y del estrés crónico, que inhibe la neurogénesis adulta. Y fíjense que en el cerebro joven, predominantemente la activación es de los MR, que facilita el aumento en esa célula que está madurando, de la long term potentiation, y eso facilita el aprendizaje y la memoria. ¿Qué pasa en el adulto? Porque así también lo vinculamos con el ciclo vital, que sería semejante a ¿qué? A un estrés crónico, porque además en el adulto mayor, el eje generalmente está, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ya comienza a estar desregulado. Por eso generalmente hay mayores niveles de cortisol circulante que lo normal. Por lo tanto, ¿cuál predomina? La activación de GR. Y eso tiene un efecto negativo cuando se produce durante largo tiempo. Limita la neurogénesis, por lo tanto, esas neuronas no generan nuevos circuitos, por lo tanto, se va perdiendo la capacidad de registrar eventos nuevos, hasta los estresantes, en la memoria. O sea que fíjense, ahí podemos hacer un paralelismo entre las consecuencias del estrés crónico y lo que pasa en el adulto mayor. ¿Qué consecuencia tiene eso? Consecuencias estructurales. Hay estructuralmente una contracción del hipocampo, y a su vez que tenemos una alteración en las redes del hipocampo. ¿Y qué hay además del deterioro en la memoria y en el aprendizaje? También esas redes, cuando tenemos entre lo que pasa en el estrés agudo, que favorece la neurogénesis adulta y la estructura y la funcionalidad trófica de esos circuitos, y el estrés crónico, en el medio hay todo un gradiente, ¿sí? Y en ese gradiente esos circuitos se vuelven disfuncionales. El volverse disfuncionales, ¿qué está pasando? No se pueden activar
esas memorias episódicas o esos contextos que hacen a la selección de la estrategia de afrontamiento. A veces, la consideración es de que en esa estrategia de afrontamiento, ¿cuál es? Que la valencia es más negativa de lo real en esa evaluación, y eso impacta en que constantemente tenemos más activado el eje hipotálamo hipofisario adrenal, mayor respuesta de estrés, respuestas conductuales del tipo estrés, de respuesta de estrés, y se altera todo el procesamiento cognitivo afectivo. Entra como en un círculo vicioso, porque a mayor activación, mayor disfuncionalidad del hipocampo, también vamos a ver ahora que hay mayor disfuncionalidad de la corteza prefrontal, por lo tanto, hay mayor sensibilidad o hiperactividad ante cualquier estímulo, porque no se evalúan ni adecuadamente, ni se selecciona la estrategia de afrontamiento adecuadamente, por lo tanto, se activa más la respuesta de estrés. Entonces, eso genera un círculo vicioso. Y ahí me adelanté a que también tiene un impacto importante este cortisol en la plasticidad de la corteza prefrontal. Porque si bien el hipocampo genera estas reconstrucciones y construcciones de contexto, esos circuitos quedan, entre comillas, guardados en la corteza prefrontal. Y entonces, por eso hablamos de que media la memoria y media la evaluación del estímulo, media la estrategia que se selecciona. Por lo tanto, también esos niveles de cortisol elevados en el estrés agudo activan un montón de procesos vinculados a la plasticidad neuronal en la corteza prefrontal. Por un lado, obviamente que tenemos toda esa actividad glutamatérgica aumentada debido a la aumentación, al aumento del estado de alerta, y toda esa actividad puede darse, porque dependiendo de si es el receptor NMDA o AMPA, que son glutamatérgicos, que tienen que ver mucho con generaciones de LTP, en esta generación y esta mediación en la memoria de la corteza prefrontal. Por eso esas corrientes sinápticas pueden darse hasta 24 horas después de ese evento de estrés agudo, y a su vez también todo este estrés agudo media acciones a través de estos receptores de fosforilación sinapsina, que serían las que median las reservas de las vesículas de glutamato. Por lo tanto, se recompone la cantidad de glutamato para capacidad de ser liberado para poder mediar y analizar en esa corteza prefrontal, evaluar otro posible evento estresante. ¿Cuál es el problema? Que si hay mucho glutamato dando vuelta, genera a nivel extracelular, tanto en la corteza prefrontal como en el hipocampo, una toxicidad mediada por glutamato. ¿Quién participa nuevamente en que esa toxicidad no se dé con niveles normales de actividad? Los astrocitos, en esa sinapsis tripartita que son principalmente glutamatérgicas. O sea que normalmente se está dando esa situación. Ahora, cuando aumentan más los niveles de glucocorticoides en este estrés agudo, las células piramidales de la corteza prefrontal también tienen procesos de neuroplasticidad. Y esos procesos de neuroplasticidad tienen que ver no con neurogénesis, porque dijimos que neurogénesis solamente hay en hipocampo, sino con modificación de la estructura de esas mismas neuronas piramidales, como es aumentar la cantidad de sinapsis, aumentar el árbol dendrítico, aumentar las espinas dendríticas, que eso también se da en el hipocampo y también en la amígdala. O sea, estos procesos de neuroplasticidad ante los niveles aumentados de cortisol en el estrés agudo se dan en las tres principales estructuras que median la evaluación y la selección de las estrategias y la activación de los efectores, que serían corteza prefrontal, hipocampo, amígdala. Y este efecto de estos glucocorticoides, que vimos que aumentan y disminuyen el cortisol, por lo tanto tenemos mayor actividad de MR, mayor actividad de
de GR, perdón, los que son de baja afinidad, alto nivel de cortisol te activan, y cuando va bajando esa respuesta, porque disminuye la respuesta estresante, la estresora, disminuye, nuevamente se van a activar los MR. O sea que hay una interacción a nivel neuronal de activación de MR y de GR. Y es importante, ¿por qué? Porque cada uno tiene un impacto distinto. Y los niveles de GR son los que van a determinar los dos principales eventos de neuroplasticidad en lo que es generación de espinas, de árboles dendríticos y de sinapsis, que son que cuando tenemos la alta concentración, o sea, en el pico de la concentración de cortisol, se generan en esas horas después, fíjense que estos efectos llevan bastantes horas, formación de nuevas espinas dendríticas. Y eso aumenta la eficacia sináptica, obviamente, principalmente en la corteza prefrontal. Ahora, a medida que van bajando los glucocorticoides, se estabilizan las espinas dendríticas. Por lo tanto, ahí es mediado por MR, porque están disminuyendo los glucocorticoides. Y eso favorece la consolidación de la memoria y media el aprendizaje, tanto en hipocampo como en corteza prefrontal. ¿Y qué pasa cuando hay un estrés crónico en ese caso? Ese nivel de cortisol se mantiene aumentado largo tiempo. Por lo tanto, esa etapa de consolidación, después que se generó la espina dendrítica y el árbol dendrítico aumentó, no se está dando. Por lo tanto, se está modificando, ¿qué cosa? El aprendizaje de la experiencia ante ese estresor. Y la consecuencia deletérea de altos niveles de cortisol durante mucho tiempo en ese estrés crónico es que esas espinas dendríticas que se fueron generando en episodios cortos de cortisol comienzan a contraerse. Comienza lo que se llama poda sináptica. Se disminuye la actividad mitocondrial, por eso se disminuye la actividad de costo de esa corteza prefrontal. Y comienza a sinergizarse esta actividad del cortisol elevado con la actividad de que no puede eliminarse las consecuencias de acción excitotóxica del glutamato. Por lo tanto, se pierden conectividades sinápticas, se pierden espinas, y eso disminuye el procesamiento en la corteza prefrontal medial. Por lo tanto, esa construcción del estado actual, ¿se acuerdan? Donde estaba principalmente involucrada esa corteza prefrontal, cambia totalmente. O sea, la percepción que va a tener ese individuo después de tener un estrés crónico es totalmente distinta a la de otro individuo ante el mismo evento, ¿sí? Y eso está modificando, ¿qué cosa? La relación entre la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo. Y se termina generando a largo plazo una atrofia de esa corteza prefrontal, principalmente medial y dorsolateral, también de la corteza cingulada anterior, que es el otro factor indispensable en la comparación de las construcciones actuales y las posibles y las objetivos, de la ínsula, o sea, la reconstrucción de la interocepción también cambia, el hipocampo, porque esto mismo ocurre en el hipocampo, o sea que no solamente no hay neurogénesis en el hipocampo por aumento del cortisol, sino que a su vez los circuitos que ya estaban estructurados comienzan a deconstruirse porque se contraen esas espinas, se pierden sinapsis, y también en el núcleo accumbens, que sería ese núcleo que es la interfase entre el sistema límbico y el sistema de selección de la estrategia motora a través del sistema córtico estriado pálido tálamo cortical. Por lo tanto, hay un montón de cambios que se dan y ese cortisol que media la neuroplasticidad y que favorece la consolidación de la memoria, la generación de árboles dendríticos, consolidación de esa memoria,
la neurogénesis en hipocampo, que todo eso favorece, y la actividad en la corteza prefrontal, que todo eso favorece que ante la próxima vez que encontremos el mismo estímulo, la respuesta y la estrategia que se tome ya sea una aprendida, por lo tanto, la incertidumbre es menor y el estrés y la respuesta de estrés que se genera es menor, o sea, ese circuito que es beneficioso, es totalmente alterado cuando hay niveles de cortisol elevados durante mucho tiempo, que sería lo que llamamos distrés o estrés crónico, donde, como ven acá, en el hipocampo ya vimos todo lo que ocurre, hasta disminuye anatómicamente la estructura. Lo mismo pasa con la corteza prefrontal y se vuelve, la respuesta disminuye. Pero, ¿qué pasa con la amígdala? En ese caso, en la amígdala, principalmente la vasolateral, la exposición en niveles altos de cortisol genera una hiperactividad y una hipertrofia. Por lo tanto, se vuelve con una hiperactividad y encima la corteza prefrontal no tiene el top-down adecuado, por lo tanto, fácilmente ese estrés crónico hace que el individuo responda constantemente con una respuesta alterada ante un estresor muy básico, porque se vuelve hiperactivo. Y fíjense todas las consecuencias que acá están en todos. Acá también hay consecuencias en el núcleo cerúleo, en el núcleo paraventricular, que también se vuelve hiperactivo, por lo tanto las respuestas cardiovasculares y simpáticas aumentan, el tono simpático aumenta ante un estrés que en una persona que no está sometida a un estrés crónico da una respuesta de habituación, porque logró aprender cómo responder y afrontarlo adecuadamente. Una persona sometida a estrés crónico, ese estrés crónico puede ser por causas físicas, por enfermedades, por las más comunes, ¿cuáles son? Las sociales, las culturales, la discriminación, la pobreza, es una situación de estrés crónico. Por lo tanto, fíjense todas las modificaciones que se dan en ese cerebro debido a estas modificaciones en la plasticidad neuronal. Lo importante es que en el adulto estas modificaciones son reversibles, salvo que ya entremos en la etapa del ciclo vital de un adulto mayor, donde por la misma etapa del ciclo vital comienzan a darse también estas modificaciones. Ahora, cuando desde el feto está expuesto a alto nivel de cortisol porque esa madre tiene un estrés crónico, ya el desarrollo neuronal de ese feto está modificado, principalmente en el sistema límbico. Y ese niño, ese feto que se está desarrollando en una madre con estrés crónico, altos niveles de cortisol, y a su vez, postnatal, tenemos un estrés crónico que también se sigue dando, tenemos entonces eventos transgeneracionales de estrés crónico que van modificando la respuesta futura y la interpretación de los estímulos estresores de una generación a otra. ¿A través de qué? De lo que conocemos como modificaciones epigenéticas, porque esos niveles de cortisol van a estar constantemente generando modificaciones en esas neuronas. Y es muy importante esto porque fíjense que, por ejemplo, traumas en la infancia incrementan la respuesta de la amígdala, ¿sí? Incrementan la sensación de miedo. En el adulto va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando se da a nivel prenatal y postnatal en la infancia, los cambios no son reversibles. Y eso es el gran impacto cuando hablamos del aspecto biopsicosocial que tienen todos estos procesos. Por lo tanto, ese estrés temprano, ya sea prenatal o postnatal temprano, genera un fenotipo vulnerable a la interpretación, a la evaluación del estímulo estresante y a la selección de la estrategia cognitiva. Lo opuesto, ¿se acuerdan que ya vamos terminando porque nos faltaba ver lo de
de dónde se podía generar ese fenotipo vulnerable o esa vulnerabilidad, y lo otro era la resiliencia. Como que resiliencia, que vimos esta definición en el primer teórico de estrés, donde decíamos en física, en realidad los que estudiaron el estrés tomaron los términos de la física, y resiliencia, ¿se acuerdan que es la capacidad de los resortes de restablecer su tamaño? Por eso se utiliza la misma significación, porque habla del proceso que permite justamente al sujeto que está sometido a un estímulo estresante superar esas consecuencias deleterias. Por lo tanto, esa resiliencia, que se ve desde un aspecto muy psicológico generalmente, está mediada por todos estos procesos de neuroplasticidad, porque van a hacer que la carga alostática de todos esos procesos estresores que se van dando a lo largo de la vida no generen alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y los efectos de los niveles altos de cortisol no sean tan deleterios. Ahora, obviamente que cuando hablamos de nivel prenatal, como ese estrés sobre la madre, que impacta sobre el desarrollo neuronal del feto, o en la infancia temprana, todo eso es muy social, todo ese ambiente, ese contexto que genera ese estrés crónico, que impacta directamente en esa corteza prefrontal, en ese hipocampo y en esa amígdala principalmente, que son los que están representados acá, que dijimos que es prácticamente irreversible esas modificaciones. En el adulto, esos estímulos modifican esas tres estructuras que hacen que la evaluación y la selección de la estrategia de afrontamiento no sea la más adecuada, pero es reversible. Por lo tanto, obviamente que el proceso de alostasis ante este estímulo estresor y la carga alostática va a depender de cada individuo, porque depende de su historia personal y de su contexto socioambiental. Y eso es muy importante porque los procesos que hacen a la resiliencia en el individuo tienen que ver con esos ambientes, con que esos ambientes hostiles dejen de ser hostiles, que tenga un soporte social afectivo adecuado, y principalmente ¿en dónde? En la etapa de la niñez. Obviamente que el adulto que tiene esa capacidad de resiliencia, que es un término muy psicológico, va a tener una capacidad de adaptación al estrés, o sea, se va a poder habituar a ese estrés sin activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, va a tener las estrategias de afrontamiento adecuadas, y obviamente el manejo de las estrategias tiene que ver con ese triángulo que vimos: corteza prefrontal, amígdala, hipocampo. ¿Quién tiene un rol muy importante en esta resiliencia? O sea, desde la química, ¿quién tiene un rol muy importante en esta capacidad de resiliencia? Un componente esteroide que se libera conjuntamente con el cortisol, que es lo que llamamos DEA, dehidroepiandrosterona, que se libera, o sea que en ese eje, cuando se estimula, se libera cortisol y DEA. Ahora, esa síntesis está en competencia. Normalmente se libera siempre un poco menos de porcentaje de DEA, porque pues tienen el mismo precursor, que es el cortisol, comparten vías biosintéticas. Por lo tanto, en ese eje normal, cuando los niveles de cortisol aumentan por un estímulo estresor agudo, los niveles de DEA aumentan adecuadamente, pero no participan en la retroalimentación negativa. Y obviamente, como el colesterol puede atravesar la barrera hematocefálica y tiene impacto ¿en dónde? En el sistema nervioso central y en la función cerebral. Fíjense lo que favorece: el crecimiento neuronal, favorece la plasticidad neuronal, y también actúa como modifica la apertura de los canales de receptores GABA-A, y funciona como ansiolítico, porque mantiene esos canales más tiempo abiertos, por lo tanto funciona como un ansiolítico. Por lo tanto, los niveles adecuados de DEA
están contrarrestando normalmente los efectos deleterios del colesterol cuando está aumentado. El problema es que, como dijimos, comparten la vía metabólica, por lo tanto, si ese estímulo de estrés se mantiene mucho tiempo, la vía metabólica de generación de cortisol impacta sobre la de DEA, por lo tanto, el cociente se modifica. Hay alta síntesis de cortisol y disminuye la síntesis de DEA. A lo largo del tiempo, entonces, el efecto deleterio del cortisol es alto. ¿Por qué? Porque el DEA, que sería el factor protector que se libera conjuntamente, no actúa adecuadamente porque no se sintetiza en la forma adecuada. Y esos serían los procesos básicos que hacen que la resiliencia sea la adecuada. O sea que cuando hay una relación adecuada, equilibrada entre la liberación de cortisol y DEA en esos eventos estresantes normales, se mantiene el equilibrio y se da una resiliencia adecuada. Ahora, si los niveles de cortisol son más altos, entramos en ese círculo vicioso que hablamos. Y si por alguna razón los niveles de DEA son más altos, se da lo que se llama círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque favorece la cara de la moneda buena del cortisol, que es a la neuroplasticidad en hipocampo, corteza prefrontal. O sea que todo va a depender del balance entre el cortisol y DEA, que va a impactar sobre este proceso psicológico que llamamos resiliencia. Por lo tanto, cuando hablemos de estrés, última diapo, ya termino, ya no podemos verlo como dijimos, sistema de emergencia, sino que dijimos que es un sistema, que es un proceso emergente de un montón de eventos, por eso hablamos de que es un modelo transdisciplinario, y que tiene que ver mucho con la historia individual, el contexto en el que se da la situación estresante y el tiempo al que está expuesto a cada estresor. Y es muy individual y muy personal la respuesta, porque el significado de valor, eso que se daba en la corteza orbitofrontal y ventromedial, está construida previamente por cada individuo y está reforzada por los eventos previos de cada individuo, las experiencias previas. Por lo tanto, tenemos que considerar que si bien son modelos muy estructurados para poder explicar algo, hay gran cantidad de grises que serían los distintos respuestas de estrés que se dan en cada individuo y en cada situación. Obviamente que siempre tenemos que tener en cuenta que el estilo de vida impacta sobre estas respuestas de estrés, las redes de contención psicosocial, y actualmente se están estudiando un montón de actividades que están mediando y favoreciendo que los efectos deleterios de alto nivel de cortisol crónico no impacten tanto en todos estos procesos que vimos que tienen que ver con la evaluación y la selección de la estrategia ante un evento estresor. Por ejemplo, la meditación, el yoga, todas esas actividades están mediando la liberación de, por ejemplo, DEA. El ejercicio hace que ese cociente cortisol-DEA sea mayor del DEA, por lo tanto, hablamos que ese ejercicio está favoreciendo un montón de procesos que activan adecuadamente el sistema nervioso. Si bien en el ejercicio normal, los niveles de cortisol, porque se considera un estrés agudo, son los normales. Por lo tanto, todo está favoreciendo la neuroplasticidad. Niveles exigentes de ejercicio, donde ya se puede considerar un estrés crónico, ahí comienzan a desbalancearse ese cociente entre cortisol y DEA. Por lo tanto, fíjense que tenemos que tener en cuenta todos estos procesos cuando hablamos de estrés. Y vuelvo a repetir, no solo, porque lo hemos visto en muchos exámenes, la respuesta de emergencia, que es la que generalmente aparece en todos los dibujitos, rayo, hipotálamo, y la respuesta simpática si es estrés agudo, y la respuesta del eje hipotálamo hipófisis-adrenal si es estrés crónico. Eso ya, no importa qué libro estén leyendo, no importa, eso ya no figura más en la literatura actual. Así que bueno, esto
ténganlo en cuenta para todas las situaciones que tienen que ver con estrés. Creo que, bueno, por ahora, entonces nada más. ¿Tienen alguna otra? Ahora a las 8 tienen está Bruno ya